Hay crímenes tan vastos en su crueldad que el propio idioma empieza a fracasar. No porque las palabras no existan, sino porque la mente humana resiste demasiado cerca de lo que se hizo. Esta es una de esas historias. No empezó con un grito, no empezó con sangre. Comenzó con una noche ordinaria, una bicicleta que se desplazaba a través del aire invernal y una sociedad que más tarde insistía en que no veía nada en absoluto. Lo que sigue no es una historia de monstruos escondidos en la sombra, es la historia de las puertas que se mantuvo cerrada, voces que se callaron y una chica que desapareció no del mundo, sino de su conciencia. Capítulo: Ian, una vida ordinaria, construida con cuidado, vivía en una silenciosa prefectura al norte de la capital. El tipo de lugar donde las noches cayeron suavemente, donde la rutina era un consuelo en lugar de una prisión. Era joven, disciplinado, tan increíble en la manera en que la bondad es a menudo un estudiante a día, trabajadora de fábrica por la noche. Se ahorró pacientemente para un viaje de graduación, una pequeña promesa de libertad después de años de responsabilidad. Su futuro ya estaba esbozado. El empleo asegurado, la familia orgullosa, sin escándalos, sin rebelión. No bebió, no fumaba, no desapareció en lugares arriesgados. Ella estaba, por cada estándar mensurable, segura. Y sin embargo, la seguridad es a menudo una ilusión creada por la repetición. Creemos que mañana se parecerá a hoy. Confiamos en las carreteras que viajamos diariamente. Esa creencia le costaría todo a un capítulo segundo. La primera mentira entre sus pares. Era un niño conocido no por amabilidad, sino por miedo. Su reputación llegó antes que él. Las conexiones susurraron en lugar de confirmarlas. Un joven que confundió la intimidación con la autoridad. Él la decía. Cuando ella lo rechazó, sin crueldad, algo dentro de él se fracturó. El rechazo, para él, no era un límite, fue humillación. Y la humillación exigía corrección. El plan era simple, elegante. Incluso en su engaño, alguien atacaría, alguien más rescataría. La confianza se fabricaría y la gratitud se convertiría en apalancamiento. El truco más antiguo de la historia de la depredación, seguridad manufacturada. Capítulo 3. La noche del camino cambió. El aire estaba frío. Su bicicleta recorrió la noche como siempre lo había hecho. Luego, caos. Breve y violento. Una cara, una voz, un rostro familiar que se adelanta, jugando el papel que le escribe. Parecía protector, preocupado, anfiable. El miedo borra el juicio. Y el miedo ya había hecho su trabajo. Aceptó la escolta. Esa decisión, tan pequeña, tan humana, acabaría con su vida mucho antes de que su corazón dejara de latir. Capítulo 4. La puerta que cerró no la llevó a casa, la llevó a algún lugar olvidado. Una estructura vacía, paredes de hormigón que absorbieron sonido. Un lugar donde nadie hizo preguntas, porque nadie esperaba respuesta. Lo que sucedió dentro no puede narrarse directamente, no porque sea desconocido, sino porque describirlo serviría a los autores más que a la víctima. Lo que importa es esto. Se tomó su autonomía, su confianza fue armada, y su miedo fue tratado como entretenimiento. Cuando llegaron otros, quedó claro que no era improvisación, esto era práctica. Y en ese momento se tomó la decisión, silenciosamente, sin ceremonia, de que no se le permitiera salir. Capítulo 5. Cuando un crimen se convierte en una mañana del sistema no produjo liberación. En cambio, las amenazas sí. Se hablaron nombres, se recitaron direcciones. Los miembros de la familia se transformaron en rehenes sin saberlo. Fue trasladada a un hogar, no abandonada, no ocultada, sino ocupada. Los padres vivían allí,
Los hermanos pasaron por las habitaciones. La vida doméstica ordinaria continuó, reorganizada alrededor de una verdad no hablada. Al principio, hubo un intento de normalidad, una mentira presentada al mundo exterior, una narración que requería esfuerzo, pero el esfuerzo se desvaneció, y así se desvaneció la moderación. Capítulo 6. 40 días sin tiempo perdieron su significado. Se convirtió en un objeto. Pasó, discutido, exhibido, no oculto, sino normalizado. A otros se les dijo. Algunos vinieron, algunos observaron, algunos se rieron. Lo que más escalofriante no es lo que se hizo, sino cuántas personas lo sabían. No se levantó una alarma, ni una puerta se vio forzada a abrir, ni una voz llevaba lo suficiente. La crueldad no se intensificó porque necesitaba, pero porque el aburrimiento exigía novedad. El dolor se convirtió en rutina, la rutina se convirtió en deporte, y aún así, nadie vino. Capítulo 7. Los adultos que se veían lejos, había adultos en esa casa, oyeron movimiento, vieron heridas. Ellos entendieron lo suficiente, pero el miedo es contagioso y la autopreservación es persuasiva. Eligieron el silencio, no porque creyeran que era correcto, sino porque creyeron que era más seguro. Aquí es donde el mal prospera más cómodamente, no en rabia, sino en cálculo. Capítulo 8. La llamada que casi cambió todo en un momento. Debilitada, herida, apenas capaz de pararse, se dirigió hacia un teléfono. Cada paso era una rebelión. Se hizo una llamada. Se abrió una línea. Por un momento, solo un momento, la historia vaciló. Luego, una mano se acercó. Una voz reemplazó a la suya. Una mentira fue entregada con calma. La oportunidad desapareció. Y el castigo por la esperanza era severo. Capítulo 9. Un cuerpo que no podía más protesta al pasar semanas. Su condición empeoró. El movimiento se volvió difícil. El discurso se volvió débil. Su cuerpo, abrumado, comenzó a apagarse en pedazos. Esto ya no era cautiverio. Fue una borra prolongada. Dejó de pedir que la salvaran. Solo pidió el final. Esa petición también fue denegada. Capítulo X. Año nuevo. Silencio viejo el primer día del año. Se despertó sola. No hay celebración. No hay resolución. Solo dolor y la lenta comprensión de que la supervivencia ya no era posible. 3 días después, la violencia alcanzó su punto máximo. No en desesperación, sino en irritación. Y después de eso, Hubo quieted. Capítulo 11. Eliminación del pánico. Sustituyó a la crueldad. Lo que se había tratado como entretenimiento se convirtió en evidencia. La solución era mecánica en frío, eficiente. Un contenedor. Hormigón en un sitio de construcción donde nadie pensaría buscar. La ciudad se tragó la verdad y por un tiempo funcionó. Capítulo 12. Una confesión por accidente. La verdad surgió no a través de la conciencia, sino a través de la confusión. Otro crimen. Otro interrogatorio. Un hombre habló demasiado libremente, creyendo que lo peor ya era conocido. No lo fue, pero ahora era inevitable. Capítulo 13. Lo que se encontró cuando se abrió el contenedor. Los investigadores no hablaron, no lo necesitaban. A la identificación requería ciencia, no reconocimiento. A la familia le dijeron todo. La madre se derrumbó. El padre envejeció décadas en días. Un hogar que una vez planeado celebrar, ahora aprendió vocabulario que ningún padre debería saber. Capítulo 14. La sala de tribunales. Los autores mostraron poca emoción. Los detalles se leyeron en voz alta. La gente se desmayó. Sin embargo, la ley hablaba suavemente. Los cargos fueron reducidos. El lenguaje se ablandó.
Las condenas no se midieron contra el sufrimiento, sino contra la edad. El sistema eligió el procedimiento sobre la justicia. Courtrooms are built to feel neutral. Wood, benches, raised platforms, symbols of order meant to reassure the public that chaos can be contained. But neutrality can also be a disguise. As proceedings unfolded, a curious transformation took place. What had occurred was no longer described as annihilation, but as escalation. Not murder, but consequence. Not intention, but outcome. Words were softened, definitions narrowed. The law did not ask what was done. It asked how old the perpetrators were when they did it. And in that distinction, justice began to evaporate. Chapter 16. Youth as a shlet. Defense leaned heavily on one concept: youth. They were young. They were misguided. They were salvageable. Rehabilitation, the court argued, was preferable to punishment. But no one explained how rehabilitation applied to cruelty that had required coordination, patience, and prolonged intent. No one explained how youth negated repetition, and no one explained why the victim's youth mattered less than the perpetrator's. Chapter 17. A nation listens, then shouts when the sentences were announced. Disbelief spread faster than grief ever had. Protests formed. Petitions circulated. Editorials abandoned restraint. People asked questions the law could not answer. How does a system weigh pain? How many days of suffering equal a year of prison? At what point does mercy become complicity? The court adjusted slightly. A few sentences were extended. A few appeals were denied. But the foundation remained untouched. The punishment did not match the crime. Chapter 18. The names that would not stay buried legally. Anonymity was granted. Morally, the public refused. Journalists investigated what the court had hidden. Names surfaced. Faces were remembered. The justification was blunt. Those who erase another human being do not deserve to vanish themselves. It was an act of defiance, not against the law, but against silence. And no one protested that decision. Chapter 19. Time served. Memory. Unserved years passed. Cells opened. Gates unlocked. One by one, the perpetrators returned to the world that had once failed to stop them. Some changed their names. Some moved cities. Some attempted normalcy. But normalcy did not erase history. Chapter XX. The illusion of rehabilitation. One of them attempted reinvention. Marriage. A child. The performance of stability. It did not last. Violence once normalized does not evaporate. It waits. Another return to crime. Less organized. Less patient, but no less dangerous. The system, which had argued for redemption, now confronted a familiar outcome. Chapter 21. The family left behind, while the perpetrators re-entered society. The family remained suspended in time. The house they lived in became quieter. Celebrations were endured, not enjoyed. A mother collapsed under the weight of knowing. A father carried guilt that had no origin in truth, only in grief. They were not offered closure, only documentation. Chapter 22. The grave that was disturbed. There are acts so cruel, they defy rational explanation. One of the perpetrator's families vandalized the grave. The justification was staggering. Blame redirected toward the victim. It was not enough that life had been taken. Memory, too, was assaulted. This was not denial. It was inversion. Chapter 23. Society's quiet complicitizes. Case is often described as an anomaly. It is not. It required neighbors who did not ask questions, adults who chose fear over responsibility, police who accepted reassurance without verification, laws that valued procedure over consequence. The crime was not hidden. It was ignored. Chapter 24. The police, who knocked once. 2 officers arrived at the house once. They were told nothing was wrong. They believed it. No warrant. No search. No follow-up.
This moment haunts the case more than any other, because it proves something terrifying. Sometimes, rescue is one decision away. Chapter 25. Evidence without endings. Without endings. Investigators later uncovered traces linking additional individuals. Some were charged, some were not. Time diluted urgency. Public outrage moved on. Justice, once delayed, became optional. Chapter 26. What the case became. The story entered textbooks, academic discussions, legal reforms. But reforms are cold comfort. They do not resurrect. They do not console. They merely acknowledge that something went terribly wrong. Chapter 27. The question that will not fade. Every retelling invites the same question. Why didn't someone stop it? The answer is not simple, but it is uncomfortable, because stopping it required courage, accountability, discomfort, and too many people chose convenience. Chapter 28. What remains there? Is no moral lesson neat enough to conclude this story. Only truths. That evil does not always announce itself. That systems fail quietly. That silence is often louder than screams. And that remembrance, however painful, is the final act of resistance. Final reflection. A debt. Unpaid. This was not only a crime against one person. It was a crime against responsibility, against empathy, against the idea that society exists to protect the vulnerable, and that debt remains unpaid. Closing words. We tell this story not to sensationalize, but to refuse erasure, not to glorify darkness, but to illuminate failure, because forgetting is easy, and forgetting is dangerous.